Hemos malentendido a los japoneses. La frase resonó entre el bosque de micrófonos y cámaras, y la sala de prensa se sumió en un silencio tan denso que parecía que alguien acababa de pulsar el interruptor de la inercia. La voz de John Schneider, manager de los Blue Jays, se quebró ligeramente. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Por un instante, nadie recordó el marcador. Varias plumas dejaron de moverse sobre el papel. Los lentes de las cámaras perdieron su enfoque. Todos lo miraban, buscando en él la respuesta a una emoción que no podían contener. Nadie había previsto que el hombre que acababa de derrotar a los Blue Jays sería el mismo que haría llorar a su entrenador. No eran lágrimas de amargura, sino algo más profundo, más sereno, como el aire fresco que sopla en una noche sofocante. Mucho se habla de tácticas, de datos, del rugido de las gradas, pero la actuación que acababa de terminar, y que silenció al estadio entero, cambió el ambiente de la ciudad. Fue un momento para olvidar la puntuación y recordar solo a los hombres. Y todo comenzó en el Rogers Center, donde un japonés transformó el silencio en poder. El 25 de octubre, el Rogers Center estaba sumergido en un vibrante mar azul de los Blue Jays. Cada asiento era una pequeña bandera, cada respiración un grito. Los Dodgers llegaban al Juego 2 de la Serie Mundial en una situación desesperada, con una desventaja de 0-1. La victoria no era una opción, era la única vía. Cuando Yoshinobu Yamamoto subió al montículo, una ola de silbidos lo golpeó. Con cada lanzamiento, 50,000 gargantas de Toronto estallaban en un estruendo. En el dugout visitante, Dave Roberts cruzaba los brazos, sin decir nada. El aire se sentía pesado, como si todos compartieran la misma respiración. En la primera entrada, Yamamoto se metió en problemas con corredores en primera y tercera, pero ejecutó una curva con precisión de milímetro para salir del apuro. Los Dodgers mantenían una ventaja mínima. En la tercera, los Blue Jays empataron con un elevado de sacrificio, y el estadio rugió. Pero fue en ese momento que Yamamoto comenzó a cambiar el ritmo. No aceleró su velocidad, ni forzó la bola. Simplemente calmó su respiración. Mantuvo un tempo constante, como un director orquestando el espacio. Desde la cuarta hasta la novena entrada, ningún bateador de Toronto pudo pisar la base. Afuera, los tambores del Rogers Center seguían sonando, pero Yamamoto, con cada lanzamiento, forzaba a la multitud a seguir su propio ritmo. Y cuando sonó el último strike, bajo los focos blancos, comenzó una historia diferente. Una historia de gratitud. 9 entradas. Un juego de béisbol perfecto en todos los sentidos. Yamamoto había permanecido en el montículo por 3 horas, lanzando 111 bolas, con 81 por strikes. Permitió solo 4 hits, una carrera, y ponchó a 8. Retiró a 20 bateadores consecutivos desde la cuarta hasta la novena entrada. Era una cadena de perfección que los aficionados más veteranos de las gradas tuvieron que esforzarse para recordar, pues hacía más de 20 años que no se veía algo similar en la MLB. Pero lo que sorprendió a todos no fueron los números gélidos, sino el comportamiento del hombre en el centro de la tormenta. Después de completar cada lanzamiento, Yamamoto no se daba la vuelta ni gritaba. Respiraba hondo, hacía una ligera reverencia y recibía la siguiente bola. Mientras el Rogers Center vibraba con tambores y gritos, él no intentó sofocar el ruido, lo dejó fluir a través de él, como el agua. En la primera, cuando los Blue Jays tuvieron 2 corredores en base, salió con un splitter magistral. En la tercera, el empate a una carrera encendió las gradas.
Y fue en ese instante que Yamamoto hizo el cambio. No aumentó la velocidad ni se desvió del plan. Simplemente bajó el tempo. Llamó a su receptor Will Smith al montículo y le dijo algo breve. Cuando regresó, el aire había cambiado. A partir de la cuarta entrada, la ofensiva de Toronto parecía atada por cadenas invisibles. La recta seguía a 95 o 96 millas, pero su curva y splitter caían en puntos perfectos. En el ángulo de la cámara de Fox, John Smoltz gritó, «Él no solo está controlando la bola, está controlando el espacio». En el dugout de los Dodgers, Shohei Ohtani se levantó en la séptima, observando cada lanzamiento, como si estuviera viendo un concierto y Yamamoto fuera el director. En la octava, las luces del estadio se atenuaron. Yamamoto mantuvo su ritmo estable, con los ojos entrecerrados mientras esperaba la señal de su receptor. Vladimir Guerrero Jr. Caron, el segundo bateador de los Blue Jays, golpeó la bola con la punta del bate. Voló alto y cayó directamente en el guante de Freddie Freeman en primera base. 2 outs. En el siguiente lanzamiento, Yamamoto ejecutó un splitter bajo que hizo que el tercer bateador abanicara totalmente. El grito de Strike 3 resonó entre la multitud, pero nadie en los Dodgers lo celebró. Ellos entendían que aún no había terminado. Comenzó la novena entrada. Los Dodgers ganaban 5-1. Dave Roberts envió la señal. No hay cambios, es su juego. Yamamoto asintió. No se necesitaba el bullpen. Este era su momento. Había lanzado 107 veces, pero sus piernas seguían firmes. Una primera bola a 95 millas, una segunda a 93, y la tercera, una curva que caía a la altura de la rodilla, congeló al 26º bateador de Toronto. Un rugido de frustración se elevó, pero Yamamoto no reaccionó. Miró hacia abajo, recogió la bola y regresó al montículo. Los dos bateadores restantes de los Blue Jays salieron con mansedumbre, un rodado al cuadro interior y un pop fly. Cuando sonó el anuncio del out final, Will Smith saltó de su posición de catcher y lanzó su guante al aire. Yamamoto se acercó rápidamente y abrazó a su compañero de equipo, que había atrapado cada uno de sus lanzamientos durante las 9 entradas. Las luces blancas brillaban, mezclándose el sudor y el polvo. Nadie gritó, nadie saltó. Solo 2 hombres de pie en el centro del campo, compartiendo en silencio algo que no necesitaba palabras. El Rogers Center, que minutos antes había sido un horno de pasión, ahora estaba inmerso en la calma. La tormenta de sonido se había ido. Solo se escuchaba el viento frío de finales de octubre soplando a través de la cúpula. Yamamoto se quitó el guante, se dio la vuelta y caminó hacia Enrique Hernández. Intercambiaron un apretón de manos firme, y luego él hizo una profunda reverencia, tan profunda que la visera de su gorra casi tocó el suelo. Era un gesto que no estaba en el manual de las celebraciones de la victoria, ni en el guión de la celebración. Era una gratitud silenciosa hacia los jugadores que habían jugado a la defensiva detrás de él, que habían hecho las capturas precisas, los deslizamientos, los relevos que mantuvieron a los Dodgers en el juego. Cuando regresó al montículo e hizo otra reverencia hacia las gradas, el Rogers Center se quedó en silencio. No había abucheos, no había gritos de alegría, solo un respeto que se extendía silenciosamente entre la multitud vestida de azul. En el dugout de los Blue Jays, el manager John Schneider estaba de pie en calma. Había presenciado la derrota de su equipo, pero lo que lo sorprendió no fue el último lanzamiento, sino lo que sucedió después. Vio cómo el oponente se inclinaba ante su catcher,
ante sus compañeros, e incluso hacía otra reverencia hacia la multitud. Se inclinaba ante las mismas personas que lo habían insultado toda la noche. Sus labios se movieron, pero no emitió sonido. Fox hizo un primer plano de su rostro, y los espectadores en Estados Unidos vieron sus ojos llorosos. John Smoltz, el comentarista, dijo con voz ahogada: «Eso no es cortesía, es una cultura, la cultura de la gratitud». Los Dodgers ganaron 5-1, empatando la serie a 1. Pero después del juego, la gente no habló de la efectividad, ni de los 111 lanzamientos, ni de los 20 bateadores consecutivos retirados. Las redes sociales se inundaron con una única fotografía: Yamamoto, inclinándose bajo las luces del Rogers Center. La reverencia parece un acto pequeño, pero encapsula el espíritu de una nación. La victoria se expresa no con gritos, sino con agradecimiento. En Los Ángeles, los aficionados que se habían quedado despiertos toda la noche, los miles de japoneses lejos de su hogar, derramaron lágrimas. No porque los Dodgers hubieran empatado la serie, sino porque vieron una escena tan familiar para ellos: un hombre japonés inclinándose en el escenario americano. Cuando Yamamoto regresó al dugout, sus compañeros de equipo no corrieron hacia él como de costumbre, simplemente le dieron una palmada suave en el hombro mientras pasaba. Mookie Betts se llevó el guante al pecho. Freeman dijo algo breve en voz baja, y Will Smith se inclinó cuando él se dio la vuelta para agradecerle. Dejó el estadio en el silencio de aquellos que han presenciado algo que trasciende el béisbol. Desde la cabina de comentaristas, John Smoltz, todavía emocionado, agregó: «No solo lanzó un juego perfecto, nos recordó por qué amamos este juego». Y en Toronto, la ciudad más ruidosa de este otoño, un hombre japonés envolvió al Rogers Center en un manto de calma, no con velocidad ni fuerza, sino con serenidad absoluta, un juego completo, una reverencia. Y un mensaje claro: la gratitud puede detener al mundo por un momento. Inmediatamente después del juego, el área de entrevistas debajo de las gradas del Rogers Center se llenó de reporteros. El ambiente era completamente diferente al de una conferencia de prensa habitual tras una victoria. Nadie reía, nadie hablaba en voz alta. Todos esperaban al protagonista de la derrota de los Blue Jays, John Schneider. Cuando apareció, los flashes parpadearon, pero él mantuvo la cabeza gacha. Tras unos segundos de silencio, Schneider dijo con voz quebrada: «Hemos malentendido a los japoneses». La sala estaba llena, pero se podía escuchar el sonido de la tinta de las plumas sobre el papel. Levantó la vista, miró a las cámaras con los ojos rojos. Pensé que Yamamoto era un lanzador técnico y Ohtani un fenómeno mediático. Pero esta noche me han demostrado otra cosa. Juegan con el corazón. Hizo una pausa y se inclinó ante el micrófono. La sala se quedó en silencio. No hubo preguntas inmediatas. Nadie quiso romper esa calma. Ver al manager perdedor, en el centro de los medios más grandes de América, admitir que se había equivocado y hacer una reverencia, conmovió a la gente. John Smoltz, ex jugador del Salón de la Fama y comentarista de Fox, salió de la cabina de transmisión tan pronto como terminó el juego. Tenía los auriculares alrededor del cuello, con una mirada aún de shock. Hace mucho tiempo que no veo que la MLB se quede en silencio después de una victoria, dijo. Yamamoto no gritó, ni se golpeó el pecho, ni apuntó al cielo. Abrazó a su catcher, dio la mano a sus compañeros y luego hizo una reverencia. No es un ritual, es una cultura de gratitud. La frase se transmitió en cadena nacional y el público estadounidense, acostumbrado a celebraciones explosivas,
se quedó de repente en silencio frente a sus pantallas. Tras bambalinas en Fox, David Ortiz, Big Papi, negó con la cabeza radiante. Cuando se le preguntó sobre sus emociones, bajó la voz y respondió: «Yo solía celebrar con gritos». Yamamoto celebró con humildad. No se inclinó por cortesía, se inclinó por respeto a sus compañeros de equipo, a su oponente y al juego mismo. En ese momento, nosotros y toda América nos quedamos en silencio. A su lado, Alex Rodríguez, A-Rod, miraba una pantalla de televisión que mostraba la imagen repetida de Yamamoto inclinándose en el campo. Se dice que la MLB es el escenario de la fuerza. Pero Yamamoto y Otani están demostrando que el carácter es el elemento inmortal. Uno nos recuerda la gratitud, el otro la integridad. Dos japoneses, dos ejemplos, dos palabras que nos recuerdan que el béisbol sigue siendo un juego humano. En el dugout de los Dodgers, Enrique Hernández se apoyó en la pared, todavía con el uniforme empapado en sudor. Cuando un reportero se acercó, sonrió con una fatiga sincera. Cuando Yoshi me dio la mano e hizo la reverencia, supe que no me estaba agradeciendo a mí personalmente. Estaba agradeciendo al equipo entero, a Freeman, a Smith, a Betts, incluso al bullpen que no tuvo que salir. Nos recordó que la victoria no es de uno, sino de todos. He jugado más de 10 años y nunca he visto a alguien tan humilde. Freeman, al pasar, solo dijo: «Nos hizo callar». Pero no fue un silencio incómodo. Fue un silencio de alivio. En el área técnica, Will Smith todavía sostenía su guante. Cuando Fox le preguntó sobre el momento del abrazo en el campo, él respondió: «Pude escuchar su respiración». Fue breve. Y luego dijo: «Gracias». En ese momento supe que este juego era especial. No estaba celebrando, estaba agradeciendo. Afuera, las gradas de Toronto seguían iluminadas, pero no se escuchaban vítores. Algunos aficionados de los Blue Jays en primera fila se quedaron, muchos mirando fijamente mientras Yamamoto abandonaba el campo. Una fan americana grabó el momento de la reverencia con su teléfono, y su susurro quedó capturado en el video. Hermoso. Es realmente hermoso. El clip se hizo viral, con millones de reproducciones en solo unas horas. En Los Ángeles, en los bares donde se congregaban los fans de los Dodgers, cuando Fox retransmitió el video, los clientes se levantaron al unísono. Nadie gritó, solo aplaudieron. En la conferencia de los Dodgers, Dave Roberts siguió a Yamamoto. No habló de tácticas ni de datos. Solo dijo: «Creo que acabamos de presenciar algo que nunca habíamos visto». Yamamoto no solo empató la serie para el equipo, nos recordó por qué jugamos al béisbol. En el fondo de la sala, Shohei Ohtani asintió en silencio. No se necesitaban palabras. Él había estado allí. Vio en Yamamoto lo que él mismo había traído al mundo antes, la quietud de una persona agradecida. Fox cerró la transmisión de la noche con la última imagen: Yamamoto abrazando a Smith, estrechando la mano de Hernández e inclinándose bajo las luces blancas del Rogers Center. No había música, ni fuegos artificiales. Solo el sonido de un micrófono cayendo suavemente sobre la mesa de reporteros cuando Schneider se marchó. Debajo del logotipo del programa apareció el texto: El poder del silencio. En un rincón del estadio, un miembro del personal que estaba cortando el césped se detuvo, mirando la pantalla gigante. El video de Yamamoto haciendo las reverencias se reproducía a cámara lenta, y cada fotograma parecía contar la historia del deporte en sí mismo. La victoria no tiene por qué ser ruidosa.
solo necesita gratitud. La noche de Toronto concluyó no con gritos, sino con calma. Era la calma del respeto. Y en ese silencio, la gente se dio cuenta de que Yamamoto no solo había logrado el empate para los Dodgers, sino que había recuperado el alma del juego. Que la gratitud, la humildad y el carácter pueden hacer que el mundo entero se detenga y escuche. Al amanecer en Toronto, incluso después de que la retransmisión de Fox terminara su segmento posterior al partido, los espectadores se quedaron en sus asientos, mirando el último fotograma, Yamamoto abrazando a Will Smith, estrechando la mano de Enrique Hernández y haciendo la profunda reverencia bajo las luces del Rogers Center. No había música ni fuegos artificiales, solo el silencio que permitía escuchar claramente el viento que soplaba en la cúpula. Un periodista americano escribió en su primer tuit: "Toda la MLB ha aprendido de nuevo sobre la victoria". Y esa noche, millones de aficionados, tanto de los Dodgers como de los Blue Jays, coincidieron en que la victoria no se define solo por la puntuación, sino por las acciones humanas del que está en la cima. John Schneider, el hombre que lloró en la conferencia de prensa, aún no había abandonado el estadio. Vio cómo el equipo contrario se marchaba lentamente, ordenadamente, sin que nadie gritara. Cuando Yamamoto pasó, Schneider hizo una profunda reverencia. Cuando se le preguntó por sus impresiones después, solo dijo: "Lo habíamos olvidado. Que la victoria no tiene por qué ser ruidosa". Esa frase se hizo viral en todas las plataformas. Era una frase que aplicaba no solo al béisbol, sino a la forma en que la gente reconoce el valor de la humildad. En la cabina de comentaristas, después de que las cámaras se apagaron, Ortiz le susurró a Smoltz: "¿Ves? Solo un asentimiento, y un país entero se queda en silencio". Smoltz asintió, mirando el personal de césped que recogía pequeños montículos de tierra alrededor del montículo. En el centro de la gran pantalla de Fox aparecieron las palabras: "The Victory of Gratitude", la victoria de la gratitud. El significado era comprensible para todos. No necesitaba más análisis. Yamamoto no solo había jugado un partido perfecto, le había enseñado al mundo cómo honrar la victoria. Mientras el autobús de los Dodgers se alejaba del estadio, nadie hablaba mucho. Freeman miró por la ventana y vio a algunos aficionados de Toronto todavía despidiéndose con la mano. En un asiento intermedio, Ohtani miró a Yamamoto y sonrió ligeramente. No hubo palabras, solo un asentimiento mutuo. Ambos entendieron que habían devuelto un valor antiguo, la gratitud, a un juego moderno. Esa noche, los Dodgers ganaron 5-1 y empataron la serie a un juego. Pero lo que es más importante, redescubrieron algo que no se puede comprar con dinero, datos o títulos: la conexión humana. En una era en la que el deporte está rodeado de brillo y ruido, Yamamoto nos recordó que el mejor lanzamiento no se mide en la velocidad del radar, sino en la inclinación de la cabeza para agradecer a aquellos que lucharon contigo hasta el final del juego. Si crees que el deporte no se trata solo de batear y lanzar, sino también de historias de compasión, comparte este momento. Porque a veces, solo una reverencia puede hacer que el mundo entero preste atención. Y tal vez, en esa tranquila noche del Rogers Center, el béisbol recuperó su propia alma, esa alma simple de humildad y agradecimiento.